¿Alguna vez te has preguntado cuál es el arma más potente que puede operar un solo ser humano? Bueno, pues en este vídeo lo vamos a conocer. Es el Carl Gustaf, una arma mítica, clásica, utilizada en toda clase de conflictos, desde Ucrania hasta la guerra civil en Omán hace ya casi 70 años. Un arma que probablemente llegará a cumplir un siglo de vida en servicio y con la perspectiva de muchos más años. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que forméis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora vamos a conocer al Carl Gustaf de SAF. ¡Comencemos! Todo comienza en la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces los nuevos blindajes eran casi impenetrables. La infantería estaba vendida ante los monstruos de acero. Un infante no tenía mucho que hacer contra un tanque, salvo rezar porque éste se aproximase lo suficiente como para dispararle con una simple granada de fusil. Históricamente y en aquella época para Suecia era fundamental mantener la neutralidad y se encontraba entre grandes colosos con enormes ejércitos de blindados, caso de Estados Unidos, la OTAN o desde luego de la Unión Soviética. Entonces lo que ellos necesitaban era disuasión, pero ¿cómo disuadir a semejantes ejércitos, semejantes masas de blindados de intervenir en Suecia? Necesitaban un arma los suecos desesperadamente. Pero la respuesta a las necesidades suecas estaba muy cerca. El ejército exigió un arma individual con una masa inferior a 12 a 15 kilos y con la capacidad de perforar unos 15 centímetros de acero, lo suficiente para destruir un tanque de la Guerra Fría mediante un impacto lateral, ya que las armas de antaño apenas eran capaces de romper las cadenas o el tren de marcha, pero rara vez destruían el blindado. Y así es cuando esta misión de diseñar una nueva arma se encarga al departamento de fabricación del ejército, concretamente a un joven capitán que ya tenía experiencia, conocido como Harald Jensen, y que, como digo, ya tenía experiencia, pues había diseñado determinados cañones sin retroceso manuales, relativamente ligeros de 20 milímetros, como el PVG M4. Y en ese momento, aquel departamento decide tomar una decisión. Hay que elegir el calibre. Esta es una parte fundamental en el diseño de cualquier arma de pólvora. El calibre indica el tamaño del proyectil que voy a poder introducir. Y escogen un calibre notable, el 84 milímetros, que es bastante grande para la época. ¿Por qué? Bueno, esto es muy típico en todo lo que tenga que ver con fabricación de municiones antitanque. Se calcula la tecnología y la situación entre blindaje y proyectil, la flecha y el escudo en el momento histórico en función de la tecnología, es decir, qué blindajes hay, qué tipos de carga huecas hay, y se establece un ratio. En este caso, ¿cuál era? 1:2, es decir, por cada milímetro que tenga la boca de mi arma voy a poder perforar 2 milímetros de acero de blindaje. Por tanto, con un arma de 84 milímetros podría perforar de manera referencial aproximada el doble, es decir, 84 por 2, 168 milímetros de acero, que era aproximadamente el blindaje frontal de un carro de combate de T-55 soviético, por ejemplo. Incluso en algunos casos superaba esta cifra. Entonces, a partir de ahí va a aparecer esta nueva arma. Y así es como al fin vio la luz el Carl Gustaf con F M1. Y recordad, se dice Carl Gustaf con F, Carl G le llaman los canadienses, por ejemplo. Pero no es Carl Gustaf con V, no es de Gustavo, es Gustaf, que esto es un arma sueca, de Saab concretamente. El Carl Gustaf es lo que técnicamente se conoce como un cañón sin retroceso. Un tipo de arma que renuncia al costoso sistema de muelles, engranajes o gas comprimido empleado por un cañón normal para recuperar su posición inicial. Y en su lugar, deja una gran abertura trasera con la que permitir que la energía se desperdicie. Pero a cambio, se obtiene un arma mucho más ligera, simple, barata y sin retroceso. Otras ventajas que tenía, ¿cuáles eran? Pues para empezar, el ánima del Carl Gustaf es un ánima rayada, estriada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú tienes que estabilizar el proyectil de alguna manera. Una fórmula que, por ejemplo, empleaban los soviéticos o otras armas, pues era emplear aletas. Si el proyectil tiene aletas, pues eso me da esa ventaja. ¿Cuál es el problema de las aletas? Pues que me quitan espacio, me quitan peso, me quitan toda una serie de cosas del proyectil. De otro lado, el estriado estaba muy bien pensado, porque mientras que con las aletas u otros sistemas el proyectil da muchas vueltas, y esto al impactar sobre el objetivo
disminuye la perforación, es decir, el chorro que sale cuando el proyectil va dando vueltas al chocar, ¡pum!, o si va así, me da igual, ¿no? Si rota sobre sí mismo como si va rotando externamente. El caso es que el proyectil rota de alguna manera. Al chocar, el chorro perforante pierde muchísimos milímetros, muchísimos centímetros de perforación. Entonces el Carl Gustav, gracias al ánima estrellada, que es más compleja de fabricar, logra que dé menos vueltas el proyectil y al hacer eso logra que tenga una capacidad de perforación superior, que se conserve mejor. Y gracias a eso, además, pues tiene una trayectoria más tensa, con lo que es más sencillo apuntarlo, ¿no? De ahí que pudiera hacer blanco, precisamente contra blancos situados a 600 metros en estático o en movimiento hasta unos 400 metros, que está bastante bien. Desde entonces, el Carl Gustav no ha parado de fabricarse y exportarse por todo el mundo, convirtiéndose en el cañón del soldado por antonomasia, el Karl G, como se le suele llamar, hasta el punto de que fue enviado de urgencia a Ucrania cuando los blindados rusos se aproximaban a Kiev, y allí se ha cobrado piezas como el T-90M, el mejor carro de combate de Rusia. No está mal para un arma que hoy cumple 77 años. De hecho, en estos 77 años podemos decir que el Carl Gustav ha tenido 3 grandes caballos de batalla. Un caballo de batalla ha sido la mejora de la munición, lo cual es lógico a tenor del avance tecnológico. De otro lado, ha sido la ergonomía, es decir, tener un arma más cómoda para el infante. Y esto a su vez iba muy ligado al tercer aspecto, el peso. El Carl Gustav empieza siendo un arma de 14 kilos, es bastante peso. Entonces su gran reto tecnológico, y ahora vamos a ver cómo lo han logrado, ha sido reducir hasta la mitad, hasta apenas 7 kilos, un arma con esta potencia de fuego que te permite atravesar un blindaje de un espesor tremendo. Pero bueno, vamos a por el siguiente apartado. Innovar para conservar. La historia del Gustav es una historia de adaptación. Por ejemplo, con su munición antiblindaje puede perforar un carro de combate. Con la de doble propósito puede eliminar vehículos sin blindaje, mientras que con la de defensa cercana arroja una lluvia de cientos de pequeñas flechas a corta distancia. Asimismo, puede arrojar munición de humo. Por supuesto, puede utilizar munición iluminante durante la noche. Como decimos, es toda una historia de adaptación, como demuestra el siguiente ejemplo. Pero claro, cuando parecía que todo estaba conseguido, que ya tenías hoy un arma pues con un peso limitado para la tecnología de la época, con buena capacidad de perforación, todo esto, los soviéticos iban y sacan una cosa sencilla, pero eficaz, que es el blindaje de rejilla. Y el blindaje de rejilla tenía 2 efectos. Bueno, de hecho se ve a día de hoy, lo usan todos los ejércitos del mundo que tienen combates serios. Tenía 2 efectos. Primero, puede predetonar tu carga, pero segundo, lo más peligroso que es que la rejilla, al llegar tu proyectil, lo corta. Y al cortar la punta, al entrar aunque sea un poco en la punta, lo que hace es que la espoleta del circuito eléctrico que se tiene que cerrar, cuando la espoleta choca contra algo, no se puede cerrar porque lo ha cortado la rejilla. Entonces no explosiona, como veis en la imagen que aparece en vuestras pantallas ahora mismo. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, pues ya veis que la historia de Carl Gustav lleva la innovación en la sangre. Pues muy sencillo, con una espoleta de culote, ese es el nombre técnico. En vez de tener la espoleta en la punta, tengo la espoleta en la parte trasera del proyectil, de tal manera que aunque la rejilla pueda romper parte del mismo o cortar parte del mismo, va a ser la espoleta trasera la que decida cuándo se produce la explosión, de tal manera que sobrevive y se dispara incluso ante la presencia de blindaje rejilla. Por eso el blindaje de rejilla contra estas armas no sirve. Incluso en plena guerra de Afganistán, cuando los talibanes aprovechaban el mayor calibre de sus armas soviéticas para disparar a larga distancia a las tropas de la coalición, los estadounidenses encargaron la adquisición de numerosos Carl Gustav aligerados del modelo M3, para así poder responder a los guerrilleros a más de 1,2 kilómetros, utilizando para ello la espoleta programable de la munición de alto explosivo para hacer que dicha explosión se produjera en el aire, obteniendo así más alcance y letalidad. Pero es que hay municiones muy interesantes. Por supuesto tienen municiones de cabeza en tándem contra blindajes reactivos, explosivos. Por supuesto tienen municiones perforantes de blindajes convencionales, municiones fumígenas, municiones de iluminación. Todo eso está muy bien. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de una en la que han conseguido pues una innovación notable. Alto explosivo. Puede parecer una tontería, pero una munición histórica de alto explosivo lo que se basaba era en explota el explosivo,
revienta la carcasa y esa carcasa se convierte en metralla. Y con eso obtengo los efectos, ¿verdad? Luego, los nuevos conceptos de metralla, bueno, no es que sea nuevo, pero digamos que es un concepto diferente de metralla, es el siguiente. Más que usar una carcasa, lo que hago es fabricar un montón de metrallas, digamos, industriales, es decir, fabrico cuanto más perfectas mejor, pero bueno, fabrico desde un trozo de algún tipo de metal hasta bolitas de tungsteno, ¿no? El tungsteno es un material muy denso que si sale a gran velocidad tiene más capacidad de perforación que otros, ¿no? Entonces, si fabrico unas bolitas de tungsteno y el explosivo las hace reventar, voy a tener una metralla pues mucho más limpia, mucho más proporcional, mucho mejor distribuida en el área y mucho más eficaz. Entonces, por ejemplo, consiguen una munición que es la de alto explosivo HE441D, que tiene 800 bolitas de 5,5 milímetros. Entonces esta es la idea, 800 bolitas de 5,5 milímetros disparadas por el alto explosivo en todas direcciones, ¿verdad? Bueno, pues le dan una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y hay que hacer proyectiles más ligeros y más eficaces. ¿Y cómo lo hacen? Pues sacan el alto explosivo 448, el HE448. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues para empezar disminuyo el diámetro de las bolitas, ¿verdad? En vez de 5,5 milímetros de acero, voy a hacerlo de 2,5 milímetros. Y además lo voy a hacer de tungsteno. Es decir, ya de entrada, la mitad de diámetro de cada bolita de metralla, que significa que voy a tener el doble de bolitas. Pero además logro con mejores propelentes tener un proyectil más ligero que lleva un mayor número de bolitas y que además las lleva de tungsteno. Obviamente el arma será más cara, la munición será más cara, pero la capacidad de perforación, la destrucción que es capaz de causar este nuevo proyectil es mucho mayor. Bueno, ahí vemos cómo se produce ese apasionante mundo de la evolución de las municiones. En la actualidad, el M4 es la última iteración de esta saga de lanzagranadas. Apenas pesa 7 kilos, la mitad que su antecesor. Tiene la posibilidad de usar toda clase de ópticas. Y no solo eso, la munición está comunicada con dichas ópticas, lo que permite usar armas guiadas, así como calcular la distancia de detonación del proyectil para ser más preciso y letal. Esto se le conoce como la comunicación entre la mira y la munición. Eso sí, el principal caballo de batalla, uno de los principales que ha tenido el Carl Gustaf es aligerarlo. ¿Y de qué manera? ¿Y por qué es esto tan importante? Bueno, para empezar, porque para el infante llevar 14 kilos de peso del M1 Carl Gustaf con F original, pues era bastante complicado, ¿no? Pero ellos lo que han hecho es, en primer lugar, jugar con la longitud, ¿no? Lógicamente, pues cuanto más cortito puede hacer el arma, menos va a pesar. Segundo, históricamente lo que han hecho es adelgazar, digamos, la carcasa de acero. En vez de usar acero, pues lo que voy a hacer es usar unas láminas más delgadas y por tanto más ligeritas, obviamente. Luego que introducen en Carl Gustaf, bueno, pues llegan a hacer las armas de titanio. El titanio conserva las propiedades del acero original, pero es más ligero. También suele ser más caro, pero de esta manera logro efectivamente tener un arma con unas prestaciones tremendas y a un peso bastante aligerado y bastante más cómodo. Y ya en las últimas variantes lo que han hecho es sustituir las partes metálicas en cualquier componente no crítico y emplear esos materiales metálicos solo allí donde es necesario. De esta manera emplean fibras de carbono de alta resistencia porque tienen que resistir los golpes, el tratamiento que le da el soldado en el campo de batalla y por supuesto pues también tiene que aguantar la presión del arma al disparar, pero con todo esto conjuntado logras un arma que te pesa a la mitad, 7 kilos respecto a los 14 del Carl Gustaf original. La necesidad de hacer que cada disparo cuente, de que sea preciso. El nuevo campo de batalla exige más velocidad, más potencia de fuego, más letalidad. El Carl Gustaf introduce una dirección de tiro superior, munición programable, y de esta forma mantiene actualizada el arma más potente que puede emplear un solo ser humano. Un arma que se ha vendido a más de 70 países. Este es un arma interesantísima, es que tiene una historia larga, ha estado presente en casi todos los conflictos, lo que demuestra que es un arma eficaz que se puede operar en casi cualquier tipo de entorno, está en permanente innovación, se le añaden nuevas municiones, hay nuevos consumidores, puesto que una parte muy importante de los ejércitos del mundo la han usado en algún tipo de conflicto. Entonces es un arma que nos explica por qué
un lanzagranadas en este caso puede llegar a ser tan exitoso y puede llegar a cumplir un siglo de vida y tener municiones guiadas que se disparan desde él, por ejemplo. Y se trata de innovar y de satisfacer perfectamente una necesidad, la necesidad de un arma antitanque reutilizable. Y en este sentido el Carl Gustav pues es de lo mejor que puede haberse producido en todo el siglo XX y desde luego también en el XXI. Un arma, por tanto, interesantísima desde mi punto de vista. Pero bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí y hasta otra.